Bien, bueno, chicos, ustedes tienen en el campus no solamente el tomo 1 y el tomo 2, sino que además tienen el libro de la Argentina postergada. Este libro, que lleva mucho tiempo, les puedo asegurar que toda la bibliografía está realmente consultada. Es un libro que trabajamos mucho con la doctora Micheli, y se llama La Argentina postergada de 1943 al 2007. Es decir, que en el anterior programa no estaba la parte, digamos, relativamente reciente. Terminaba en la reforma 94. Acá avanzamos hasta el 2007 porque fue la fecha de la publicación. Les quiero comentar que este libro, claro, ahora evidentemente no pueden tener la posibilidad de adquirirlo o de hacerse del libro en la biblioteca porque la facultad está cerrada, pero está como Historia Constitucional Argentina, tomo 3. ¿Y por qué digo que no tiene sentido que yo les haga el sistema de PowerPoint? Porque me parece que es importante que lo lean. Creo que vale la pena. Es un esfuerzo muy grande, que lleva mucho tiempo, y sobre todo porque es un libro que está hecho con el aporte de autores extranjeros. Por ejemplo, en materia de peronismo, que es lo que nos vamos a trabajar hoy, he consultado la obra de Robert Potash, Los militares y la Argentina, Allen Rouquier, El ejército, las Fuerzas Armadas y la Argentina, Krauss Waller, también en materia de relaciones exteriores a Harold Peterson. El concepto de los sociólogos es muy importante, el enfoque sociológico. Así he consultado y he leído y lo he trasladado al sociólogo alemán Peter Ballmann, igualmente a Gino Germani, que hace un análisis muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque la etapa que vamos a comenzar es una etapa reciente. Se trata de entender, de comprender. Les quiero transmitir que del 43 en adelante empezamos a vivir el presente. El libro comienza, fíjese que la tapa de este libro, quiero hacer dos palabras en relación a esto. La primera se refiere a las patas en la fuente. Refleja el 17 de octubre de 1945. Brundarena no es peronista. Nadie puede negar lo que fue este 17 de octubre, porque hay un antes y un después. La gente que concurrió, cerca de 200.000 personas que fueron a la Plaza de Mayo, fueron a pedir por la libertad de su líder. Estaba preso. Fíjese que más abajo hay otra. Muestra el gobierno de la Rúa, los cacerolazos, que se vayan todos. Esto lo volvemos a tener hoy, cuando no estamos convencidos, cuando ejercemos nuestro derecho ciudadano a que nos respeten, a que no nos mientan más. Y este último, esto refleja, este último cuadradito, o este último triangulito, acá, así, este cuadro refleja el momento en el cual vinieron los restos de Perón a la Quinta San Vicente. Y acá hubo un enfrentamiento muy grande al que no fue ajeno el gran líder sindical Hugo Moyano. Madonna, que era un culata de él, fue el que empezó a los tiros. O sea, tres realidades de una Argentina reciente. Y sobre todo, ustedes tienen del 2002 al 2007 el gobierno de Néstor Kirchner. Y lo que es la primera etapa del kirchnerismo. Porque el programa llega hasta el final. Por eso creo que si yo les dejo los esquemas gráficos, ustedes se van a quedar con eso. Y por eso
le dije al resto, y discúlpenme lo que voy a decir, hice uso de las jinetas, y entonces le dije al resto de los integrantes de la cátedra, el periodo reciente me lo voy a asignar yo. Porque es importante, muy importante, que tratemos de comprender por qué estamos donde estamos, por qué llegamos a donde estamos. A ver, fíjense cómo empiezo a hablarles de esta época. ¿Cómo era la Argentina del 40, de la década del 40? Argentina en la que se va a producir ese golpe militar del 4 de junio de 1943. Teníamos una Argentina en lo político gobernada por el fraude. El 6 de septiembre de 1930 había sido derrocado el presidente, no puedo decir el presidente Irigoyen, porque Irigoyen ya había delegado el Martínez en su vicepresidente, pero es derrocado el irigoyenismo. Con lo cual empiezan los golpes de Estado en la Argentina. La oprobiosa época de la discontinuidad institucional en el país. Ese 4 de junio, ese 6 de septiembre de 1930 inaugura los golpes de Estado en la Argentina. Durante 2 años fue gobierno de facto el general José Félix Uriburu. Bien, a Uriburu lo va a suceder luego de 2 años la fórmula del conservadorismo. Lo acompaña con, creo que la parte del 30 al 43, donde la Argentina se arrodilló al capital británico. Sobre todo con aquello que muy bien tituló el gran forjista Arturo Jaureche, el Estatuto Legal del Colonial, y me refiero al Tratado Roca-Rancima, que después de la crisis del 29, cuando la Argentina se encontró en una situación muy complicada, porque Gran Bretaña en 1932 reunió a sus colonias en Ottawa, una ciudad de Canadá, y decidió que no le compraba nada más que a los países que integraban el Commonwealth. Entonces decidió que no le compraba más carne en Argentina. ¿Cómo? Cundió la desesperación. Nuestro tradicional comprador no nos quiere comprar. Y allá fue una comitiva integrada por el vicepresidente argentino Julio Argentino Roca, que firmó con el presidente del Board of Trade de la Oficina de Comercio Exterior el Tratado Roca-Rancima, y que otorgaba a Gran Bretaña, a través de los frigoríficos británicos instalados en Argentina, el 85% del manejo de la exportación de carnes de Argentina y del consumo interno. Entonces, esa época de 1940 encuentra la Argentina en lo político. Agustín P. Justo, Julio Argentino Roca asumen en el 32 hasta el 38. En el 38 asume el presidente Roberto Ortiz acompañado del vicepresidente Castillo. Ortiz se enferma mal porque tenía diabetes, y entonces en el 42 le va a entregar el gobierno al vicepresidente Roberto Castillo, el doctor Castillo, el campechano Castillo. Era profesor de la Facultad de Derecho y siendo presidente iba con su poncho a dar clase de Derecho Comercial. Yo estudié por el libro de Castillo cuando estudié en la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Pero la cuestión es que las cosas habían cambiado mucho, porque esa época que comienza en el 30 encuentra a la Argentina de 1940 en la Segunda Guerra Mundial, que había empezado en el 39. Entonces, Castillo se propugna por la neutralidad, como en su momento lo había hecho Irigoyen cuando sucedió la Primera Guerra Mundial. Pero era una neutralidad medio disfrazada, porque en realidad nadie desconocía que el campechano Castillo era pro eje, era pro aliado. Entonces, en lo económico teníamos una dependencia tremenda de Gran Bretaña, no solamente por el tratado Roca-Rancima, sino porque los ferrocarriles eran británicos, el
el correo era británico, los teléfonos del Estado, aunque sean de teléfono de Estado, eran británicos. El Banco Central de la República Argentina tenía una carta orgánica y un estatuto constitutivo que nos habían mandado los ingleses. Entonces, ese año, esa época del 40 nos muestra una Argentina con fraude electoral en lo político, con partidos que se habían instalado, el Partido Conservador, que era el partido oficial, el radicalismo, que en realidad le hacía un poco el juego al partido oficial, ciertos partidos chiquitos de izquierda que no modificaban la cosa, algunos partidos como el Demócrata Progresista, cuyo máximo exponente era el doctor Lisandro Latorre, que es el que denuncia en el Congreso el tratado de las carnes y origina el debate de las carnes. El Partido Socialista, que tenía su máxima expresión en el doctor Alfredo Palacios, que había iniciado leyes laborales muy importantes como ley de accidente de trabajo, la 96-88, pero en lo social había una pauperización de la clase obrera. La gente se moría de hambre. Había un tango que decía, donde hay un mango viejo Gómez se lo han limpiado con piedra pómez. El tango Cambalache, el tango Gira Gira, cuando junés que a tu lado se prueban las pilchas que vas a dejar, cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol, estaban relatando la realidad de una Argentina que mostraba una cara, que era la ciudad de Buenos Aires, una ciudad afrancesada, una ciudad similar a Londres, pero que a poco que uno salía de Buenos Aires, y ni hablar del interior, era un país totalmente pobre, de una pobreza supina. Pero lo más grande de todo esto, lo más tremendo, es que las Fuerzas Armadas se dieron cuenta de que habían sido utilizadas, para el golpe militar que había derrocado al presidente Irigoyen a través de, en realidad, a quien él le había delegado el mando 3 días antes, que era el presidente Martínez. Entonces, estamos en la Argentina que no podemos aislarla del contexto internacional. Fíjese que ese año de 1943 se producen hechos muy importantes. El duce Benito Mussolini es encarcelado por el rey Vittorio Emanuele, le quita el favor, allá lo llevan a un lugar en el monte Gran Sasso, y Hitler encomienda a una misión que dirige el capitán Otto Skorzeny y lo liberan de las fuerzas que lo tienen y lo lleva hasta Berlín y allá nuevamente lo va a reponer para que finalmente sea derrotado Benito Mussolini, pero sea finalmente ajusticiado por las fuerzas partisanas. Ese año 43 nos va a mostrar que dentro del seno de las Fuerzas Armadas se arman dos movimientos. Uno que estaba dispuesto a romper con el eje y otro que sostenía la neutralidad. En las fuerzas de la segunda facción surge un grupo que se llama el GOU, Grupo de Oficiales Unidos. El GOU estaba integrado por una oficialidad media, pero los cargos máximos, que eran 4 o 5, eran coroneles. Dentro de esos coroneles estaban el coronel Montes, el coronel Ábalos, y el que tenía la cosa más clara de todos, un coronel, un ignoto y desconocido coronel llamado Juan Domingo Perón. Había estado haciendo cursos en Alemania y en Italia, que había estado en Alemania, que había conocido personalmente al duce, que venía compenetrado de todas esas ideas que hacían furor en esa época, que era el fascismo, y que va a traer acá esto que luego va a ser el partido peronista. Entonces, Perón es la cabeza visible del GOU, del Grupo Oficiales Unidos. Y se empiezan a disgustar muy seriamente, porque en ese año de 1943 se producen dos hechos muy importantes. En primer lugar, el presidente Ramón Castillo anuncia la candidatura
de Robustiano Patrón Costas, un hombre profundamente vinculado al rupturismo y que además era el amo de toda la producción azucarera del país. Era el dueño del tabacal en Tucumán. Robustiano Patrón Costas es anunciado como un candidato y se sabía que seguía el fraude. Pero además otra cosa que molestó profundamente al GOU fue el hecho de que Castillo no disimulara que Brasil seguía creciendo, que Brasil seguía siendo el máximo exponente y había una situación que continuaba. Entonces, esa situación de cierta rivalidad entre las Fuerzas Armadas argentinas y las Fuerzas Armadas o el Brasil en general. Hay una declaración que yo les pido que la lean en el libro de la Argentina postergada, que yo la tomé de la obra de Juan Orona, que se llama La Logia Militar que derrocó al presidente Castillo, y es una proclama, hecha circular antes del golpe militar del 4 de junio de 1943. Y dice más o menos lo siguiente. Dice, camaradas, la guerra ha demostrado palmariamente los esfuerzos titánicos que ha hecho Alemania para salir adelante. En el norte hay una nación que evidentemente es la que lleva la tutoría, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en el sur hay solo dos, Brasil y Argentina. Nuestra meta es ser la nación tutora por excelencia. Al igual que Alemania, así como Alemania, derrotada, se le hizo firmar el Tratado de Versalles en 1919, plegó a la Europa entera. Alemania llevó adelante su proceso y llegó a lo que es hoy. Así como Alemania, por la prensa controlada, por la libertad de expresión digitada, por la prensa controlada, llevamos una sola convicción. Al ciudadano argentino hay que hacerlo convencer de que tiene un solo deber, trabajar. Trabajar y obedecer. Nosotros, al igual que Alemania, seremos la nación monitora del sur. ¡Vivan los corazones! Arriba la patria. Eso es un documento del GOU que demuestra que en la esencia del peronismo hay un movimiento fuertemente fascista, fuertemente de derecha. El peronismo nunca fue revolucionario. Al final de ese capítulo, de ese primer capítulo del libro, van a haber distintas interpretaciones del peronismo. Y yo les puedo asegurar que de todas las interpretaciones, esta que les digo tiene mucha fuerza. Y de ahora después les voy a explicar por qué. Porque además lo voy a preguntar. Lo que es la doctrina de la defensa nacional. Entonces, el 4 de junio de 1943 se produce el golpe militar que va a derrocar al presidente Castillo. Pero acá hay ciertas cosas previas que son importantes saber. Ese sector de las Fuerzas Armadas, esa segunda facción, que se molestó mucho por la presentación que hizo Ramón Castillo de la candidatura de Robustiano Patrón Costas, además tenía un sentimiento muy fuerte por el concepto de industrialización. Y además, por sobre todas las cosas, el país estaba dividido entre germanófilos y aliadófilos. O sea, los que estaban a favor de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y los que estaban a favor del eje Roma-Berlín. Incluso también se había incorporado el Japón. Y dentro de las Fuerzas Armadas, el GOU tenía esa tendencia fascista. Y esto lo sabía el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y no le gustó nada. Por eso se va a producir ese golpe militar que va a derrocar al presidente Castillo, y la proclama militar fue elaborada por Perón, Ábalos y Montes.
Y les pido que lean esa proclama porque dice que las Fuerzas Armadas vuelven a ocupar nuevamente su lugar y se propugnan en contra del fraude, la venalidad, el peculado y la corrupción. Esas 4 palabras son fundamentales para definir lo que es esa proclama, en contra de la corrupción y en contra del fraude. Asume el general Rawson, pero asume un militar porque en realidad podía no haber sucedido así. Se había encomendado a Perón que viajara a Córdoba y se entrevistara con el último gran caudillo radical que era Amadeo Sabatini. Pero Amadeo Sabatini, al cual ya le llamaban la momia de Villa María, porque en la localidad de Villa María él nació y ahí se quedó y no quería saber nada, entonces necesariamente tienen que ser los militares los que van a llevar adelante el proceso. Porque tampoco estaba la figura de Alvear. Había fallecido, había muerto Alvear, y otro tal vez hubiera sido el destino de Argentina si hubiera estado Alvear, porque tal vez lo hubieran convencido de que fuera el candidato a presidente para suceder, porque el gobierno que había empezado en el 38 tenía que terminar, tenía que durar 6 años, pero ya estábamos en el 42 y, mejor dicho, en el 43, y faltaban 3 años, pero ya los militares no querían saber nada. Entonces se produce ese golpe militar del 4 de junio de 1943 y asume el general Rawson. Pero Rawson forma un gabinete que es rupturista y el GO era neutral. Entonces el GO se da cuenta de que la verdad es que los tanques ya estaban cercanos a Alemania y los ministros que conformaban el equipo de Rawson no gozaron del prestigio del GO. Entonces, ni llegó a jurar. Prácticamente que estuvo 48 horas Rawson y asume Ramírez. Pedro Pablo Ramírez, el general Ramírez, con el vicepresidente, que es el contraalmirante Sabazo Oiro. Es la primera oportunidad en la que la Armada integra un gobierno. Después lo va a volver a integrar cuando sea derrocado Perón en el 55, que aparece la figura de este personaje nefasto que se llama Isaac Rojas, el almirante Rojas. Así está la cosa, entonces proclama, asume Rawson 48 horas y asume Ramírez. Como vicepresidente Ramírez es designado el general Edelmiro Farrell. Y la Argentina se encuentra ante una realidad. El Departamento de Estado se da cuenta que los militares que han hecho el régimen juniano, que han derrocado a Castillo, son pro-fascistas. Entonces manda un embajador que se llamaba Prull-Braden para que lleve adelante el proceso de las nuevas elecciones que iba a haber y que sostenía la Unión Democrática. Se forma una coalición de partidos integrados por el radicalismo, por el socialismo, y entonces se propugna la fórmula Tamborini-Mosca, y el embajador Sproul-Braden era quien sostenía esa fórmula. Por supuesto que al gobierno de Ramírez le explotó la bomba. Y la bomba le explotó porque el Departamento de Estado le exigió definiciones a la Argentina. Neutralidad no queremos. O están con nosotros o están en contra nuestra. Entonces, Corden Hull, que era el titular, el secretario del Departamento de Estado, decidió empezar a aplicar serias medidas en contra de la Argentina. O sea, medidas sancionatorias. No te vamos a comprar esto, no te vamos a comprar aquello, no te vamos a ayudar económicamente. Obligaron a la Argentina, al gobierno de Ramírez, que le declarara la guerra en marzo del 45. Nos quedan 10 minutos, pero vamos a terminar con la revolución de 43 perfectamente. Y entonces
le obligan a la Argentina que le declare la guerra a Japón. Y se la declara a Alemania por ser aliado de Japón. Les dolía declarar la guerra a Hitler porque realmente tenían una fascinación. Las Fuerzas Armadas siempre habían sido copia de las fuerzas germánicas. Recuerden ustedes que los militares de principios de siglo utilizaban un casco que incluso tenía hasta en el casco arriba una pequeña puntita como si fuera los cascos del ejército germano o prusiano de Otto von Bismarck. Entonces, cuando los tanques rusos ya estaban entrando en Berlín, Argentina comete el papelón histórico de romper relaciones. Después le declara la guerra. Obviamente que esto determinó la caída de Ramírez y asume el vicepresidente Delmiro Farrell. Y acá aparece, como vicepresidente de Farrell, Juan Domingo Perón. Pero además era secretario de guerra y no viene menos, sino que esto es fundamental, lo que les voy a contar ahora. Había una vieja dependencia que se llamaba Trabajo y Previsión, que si usted entraba ahí y le pasaba el dedo hacia los escritorios y tal vez había un poco de tierra porque prácticamente no existía. Entonces le dice Perón a Farrell, del cual eran muy amigos, ¿por qué no me pones al frente del Departamento de Trabajo y Previsión? Lo convertimos en secretaría y con rasgo ministerial. Entonces Perón en 1945, en 1944, estaba sumando 3 cargos muy importantes. Era el vicepresidente de Delmiro Farrell, era el ministro de Guerra y era el secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión. En 1944, dice muy bien el politólogo Alberto Siria, que Perón logra que ese año se pueda pasar la historia como el año de la justicia social. Se crean tribunales de trabajo que no existía el fuero laboral, convenciones colectivas, estatuto del peón tambero, leyes de jubilaciones, comienzan a estructurarse sindicatos. Todo esto se lo elaboraba Perón y se lo llevaba a Farrell y Farrell lo firmaba. Entonces Perón pasa a ser conocido como el coronel del pueblo. En 1944, Perón, en La Plata, en junio, inaugura una cátedra que se llama la Cátedra de la Defensa Nacional. Porque acá es muy importante analizar el pensamiento. A ver, espéreme, cómo andamos de tiempo. Tenemos 6 minutos, perfecto. El pensamiento político, militar y sindical de Perón. En primer lugar, el pensamiento político. Perón sostiene que lo más importante es llevar adelante beneficios sociales. Entonces, en esa conferencia que él da en La Plata, donde inaugura, dependiendo de la Universidad Nacional de La Plata, la Cátedra de Defensa Nacional, dice, cualquiera de ustedes pensará que la defensa nacional es algo atinente a las Fuerzas Armadas, que es militarizar más el país, que es comprar armas. No, nada más alejado de eso. La defensa nacional se refiere a los recursos naturales, se refiere a los transportes, se refiere al comercio, y las Fuerzas Armadas son tan solo un instrumento de la nación en armas. Termina con el título de la obra de la persona a quien más él admiraba, el mariscal Colmar van der Goltz, que escribe una obra que se llama La Nación en Armas. Porque cuando él estuvo en Europa, escuchó las clases del conde Schlieffen, escuchó las clases de los preiterianos, leyó a Clausewitz, El arte de la guerra. Él se va compenetrando de esa doctrina de la defensa nacional, donde va a poner a las Fuerzas Armadas al servicio de la industrialización del país. Entonces, a partir de este momento, y con toda la legislación obrera que él da, se empieza a agrandar cada vez más la figura de él. Así es como llega 1945
Y en 1945, hacia octubre del 45, el resto de los militares estaban muy molestos de cómo la figura de Perón se agrandaba cada vez más. Y dice con razón el sociólogo alemán Peter Ballmann en Sobre el peronismo, lo que distinguía a Perón del resto de los otros militares es que era un líder programático y que tenía muy bien en claro qué era lo que él pretendía para llevar adelante el país, que quería que de una vez terminara con la dependencia. Entonces, ¿qué es lo que logran los militares opuestos a Perón? Van a verlo a Farrell y Farrell decide sacarle los cargos que tenía, lo hace renunciar a todos los cargos y lo manda preso a la isla Martín García. Le da la posibilidad que él se despida del balcón de la Secretaría de Trabajo y Previsión y él, cuando se despide, le dice: lo único que quiero es que me recuerden como el coronel del pueblo. Y todo lo que hice, lo hice pensando en ustedes trabajadores. Entonces, se va a la isla Martín García. ¿Se imaginan? El 16 de octubre, él alega que no se siente bien para que lo traigan al hospital militar de Buenos Aires. Llega al hospital militar de Buenos Aires y cuenta su ministro, quien luego va a ser su ministro, el general Lucero, en El precio de la lealtad, libros que me ha costado conseguir, pero he logrado conseguirlos, y que en ese libro, El precio de la lealtad, él nos dice, el 17 a la madrugada, ya cerca de la 1, 2 de la mañana, empiezan a confluir hacia la ciudad de Buenos Aires una cantidad de trabajadores a quien nadie fue a convocar. Cipriano Reyes y Eva Perón, una actriz de segunda que él había conocido en el verano del 44, cuando se produce el terremoto de San Juan, y para ayudar a ese terremoto, entonces ya en el 45 él se empieza a vincular a Eva Perón, la tiene como amante. Entonces Eva Perón dice, Fermín Chávez, que es uno de los mejores biógrafos argentinos que tiene Perón, juntamente con el anarquista Cipriano Reyes, empiezan a sublevar a la gente. En realidad, mucha gente fue sola y convencida, y cruzaron el riachuelo incluso a nado, y empiezan a confluir hacia Buenos Aires, hacia Plaza de Mayo. Un caluroso día del 17 de octubre hacia el mediodía, cerca de 200.000 personas se ponen enfrente de la Casa de Gobierno reclamando por la libertad de Perón. Perón, Perón, Perón. Farrell le dice a uno, ahí en la Casa de Gobierno: vaya inmediatamente y dígale al coronel Perón que venga. Pero está en el hospital militar, que se vista y que venga para la Casa de Gobierno. Allá llega Perón a la Casa de Gobierno. Lo que viene a continuación lo vamos a dejar para la segunda parte. Hacemos un alto de unos 5 minutos y estamos viendo la historia reciente de la Argentina. Estamos tratando de entender lo que es el peronismo y por qué va a seguir habiendo tanto peronismo. Nico, ¿hacemos un alto? Dale, y 20 entramos si querés. Sí, señor, y Dale. 20 entramos. 7 y 20 entramos, perfecto.